Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en este estudio que realizamos todos los días, todos los viernes. Ah, estamos iniciando estamos iniciando un nuevo libro, que es la primera epístola del apóstol Pedro. Hoy tenemos el segundo mensaje. Queremos animarlos a que nos sigan en el estudio de este libro, que realmente pues hay mucho que aprender y sobre todo pues que Dios va hablando a nuestros corazones. Es una epístola también maravillosa, que toda la Biblia es tan rica, tan llena de sabiduría, y que cuando uno comienza a estudiar, pues se deleita, se deleita en, en conocer más, en saber más, pero no solamente debe quedarse pues en un simple eh, conocimiento, sino que también hay que vivirlo. En esta epístola nos vamos a encontrar consejos muy prácticos, ¿no?, para vivir una auténtica vida cristiana. Así que quiero animarlos a seguir, pues a que nos sigan todos los viernes a esta hora. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque pones en nuestros corazones también el deleitarnos en tu palabra, en conocerte, Señor. Señor, pero siempre también oramos porque todo esto que nosotros aprendemos no solamente quede pues en nuestra mente, sino también que lo podamos vivir, que lo podamos aplicar a nuestra vida. Señor, te damos gracias. Hoy, Señor, en este tiempo tan difícil que venimos pasando, pues como que esta epístola también uh, nos va a ayudar a poder desenvolvernos en este momento tan difícil que viene pasando en nuestro país y el mundo entero. Así que háblanos, Señor, estemos atentos a lo que tú vas a hablar, que eche raíces esa palabra en nuestro corazón, y que dé fruto, Señor, ese abundante fruto, fruto de arrepentimiento, fruto que permita que todos puedan ver tu gloria en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Bien, el mensaje anterior sobre la primera epístola del apóstol Pedro, hicimos una pequeña introducción sobre lo que se trataba. El tema era un mensaje que estaba dirigido, como dijimos, pues a las personas que estaban en la dispersión. Ahora bien, finalizando este mensaje anterior, afirmamos que Pedro pues sabía que los creyentes que estaban en la dispersión necesitaban pues desesperadamente un fuerte aliento, palabras de aliento. Entonces uno puede preguntarse, ¿no? ¿Cómo hace uno para llegar a una persona y fortalecerla cuando está sufriendo? Y sobre todo cuando el sufrimiento pues es muy profundo. Creo que hoy todos estamos pasando momentos difíciles ocasionados por la pandemia. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, tal vez personas que perdieron familiares, otros que están en cuidados intensivos, otros que uno y otro familiar continuamente están afectados con esto del COVID, sufren, están desesperados, incluso también hay mucha pena y dolor. Entonces, ¿cómo llegar, no, a estas personas? ¿Cómo llegar a fortalecerlas, sobre todo en ese periodo de sufrimiento que están pasando? ¿Cómo también una persona que está sufriendo puede estar segura, ¿no? Puede estar segura durante esa etapa sobre todo de sufrimiento y también de persecución, ¿no? De eso trata la respuesta en el apóstol Pedro, porque la única manera de poder llegar, ¿no?, a una persona uh, para fortalecerla y al mismo tiempo para que esta persona pueda estar segura en esa etapa tan difícil del sufrimiento, pues la única manera es saber que esta persona es salva
y debe estar plenamente segura que está bajo el control y el cuidado de Dios. La manera, pues, de estar seguro cuando nosotros estamos en sufrimiento es saber que somos salvos y que pertenecemos a Dios y que Él nos cuida. Esa es la única manera. Entonces necesitamos conocer qué implica ser salvos. Nosotros decimos muchas veces, somos salvos, pero es una expresión a veces de labios y no llegamos a comprender verdaderamente. Porque si llegáramos a comprender eso nos va a dar la seguridad de poder enfrentar los momentos, sobre todo cuando son adversos en nuestras vidas. El apóstol Pablo trata esto en el versículo 2 de este capítulo 1. Y vamos a leerlo. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y rociados con la sangre de Jesucristo. Paz, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿No? Hoy vamos a tratar solo dos aspectos que están relacionados con la salvación, que debemos tomarlos en cuenta, que a veces no nos hemos puesto a pensar y a meditar al respecto. Y hoy, pues, es el motivo de poder reflexionar y entender eh, lo que implica la salvación. En este verso 2 podemos destacar tres cláusulas que describen tres actos de nuestro Dios Trino en la salvación. En primer lugar, nos dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. O sea, quiere decir que el Padre conoce de antemano. En segundo lugar, nos habla sobre la santificación del Espíritu. O sea, aquí nos está hablando que el que nos santifica es el Espíritu de Dios. Y la tercera acción es para obedecer a Jesucristo. Entonces, nosotros hemos sido elegidos, hemos sido santificados, pero también hay un propósito para obedecer a Jesucristo. Jesucristo pues espera obediencia de parte de nosotros. Estas tres cláusulas explican el término pues, de elegidos mencionados en el verso 1, ¿no? Que tratamos la semana pasada. Entonces, vamos a tener en cuenta, o debemos tomar en cuenta, algo importante en la salvación, de que el autor de la elección, o sea, tú eres salvo porque Dios te ha elegido, pero esa elección, pues el autor de esa elección es el Padre. Esto nos tiene que llenar de seguridad, ¿no? Sobre todo en esos momentos en que estamos, en esos momentos difíciles que pasamos. Miren, la primera referencia en cuanto a la salvación es la intervención de Dios el Padre. Dice que fuimos elegidos por el Padre. En Efesios, en el capítulo 1, los versos 3 y 4, nos dice las Escrituras lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios nos escogió, el Padre nos escogió, y eso tuvo lugar, pues, en los profundos consejos de la eternidad. Y nosotros no sabíamos nada al respecto hasta que nos fue revelado, pues, por la palabra de Dios. Esta elección no se basó en algo que nosotros hayamos hecho, de ninguna manera, porque ni siquiera nosotros estábamos en escena. Tampoco se basa en algo que Dios vio que nosotros seríamos o haríamos. Tampoco se basa en eso. La elección de Dios se basó totalmente en su gracia y en su amor. Eso debemos tenerlo muy claro. Tú has sido elegido simplemente por gracia y por amor de Dios. Ahora, no podemos explicarla tan profundamente o adecuadamente, pero sí podemos
regocijarnos en ella. En Romanos, en el capítulo 11, los versos del 33 al 36, las Escrituras nos dicen: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Anticipado conocimiento no sugiere, mi querido hermano, que Dios meramente sabía de antemano que creeríamos y consiguientemente Él nos escogió. No se trata de eso, porque eso levantaría una pregunta, pues, ¿no? ¿Quién o qué nos hizo decidir por Cristo? Y eso quitaría, pues, a nuestra salvación totalmente fuera de las manos de Dios. En la Biblia, conocer previamente quiere decir poner el amor de uno en una persona o personas de una manera personal. Es decir, eh, que esta es la expresión de un movimiento afectivo del sentimiento y de una determinación divina. En Romanos 11:2 nos dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? Miren, para entender mejor este término, conocer previamente, veamos cómo se usa en Amós, ¿no? En el libro de Amós. Vamos al libro de Amós en el capítulo 3, el verso 2, y nos dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios puso su amor de elección en la nación de Israel. Ahora bien, así como ocurrió con los judíos, que fueron el pueblo de Dios que Él escogió para sí, hoy ocurre también con los cristianos en el tiempo presente. Algunos entienden que este término, conocer previamente, eh, algunos lo entienden como una aplicación, ¿no? En la omnisciencia de Dios, como que Dios mira el futuro y como Él conoce el futuro, Él sabía quiénes creerían el Evangelio y quiénes no lo harían. Y por tanto, pues la salvación pues se los da a los primeros. Unos piensan eso. Y esta posición hace al hombre pues un instrumento efectivo en la salvación, y deja a Dios a un costado, dejando que Él sea el agente activo y también el más interesado en la salvación, para depender simplemente del criterio personal del pecador, dando lugar a que con ese pensamiento, con esa definición de la del conocer previamente, pues de que el hombre sea partícipe de la gloria de Dios. Entonces, esta posición en el cual, pues, nos dice que Dios, conociendo el futuro, pues miró quiénes iban a aceptar y quiénes iban a desechar, y por eso nos eligió. O sea, ese tipo o esa posición, pues, la hace partícipe efectivo al hombre, como que si el hombre pudiera determinar si va a ser salvo o no, ¿no? Ah, y deja a Dios totalmente, sobre todo lo deja a Dios a un lado, ah, dando lugar a que dependamos del criterio del pecador, ¿no? Y entonces esa posición nos haría partícipes de la gloria de Dios.
y contradice pues abiertamente las enseñanzas de la Biblia, porque la Biblia muy claramente lo afirma lo siguiente, en Efesios en el capítulo 2, los versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación, mi querido hermano, es por gracia, no es por mérito alguno de los hombres. Es un don de Dios. Entonces, quien está más interesado en la salvación, porque la Escritura dice que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, para que no haya mérito alguno del parte del hombre, pues Él envía a Jesucristo. Él muere por nuestros pecados. Y eso es simplemente es por gracia. Quien quiere, lo acepta el regalo. Quien quiere, lo desecha. ¿No? La salvación, pues, es por gracia. Por otro lado, también esa posición en la cual dice que Dios en su omnisciencia sabía a, quiénes iban a ser salvos y quiénes no, y por eso nos elige, esa posición contradice pues la verdad bíblica que enseña con toda precisión que el hombre caído no tiene interés de buscar a Dios ni acercarse a Dios. En Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Conocer previamente entonces no es un preconocimiento, sino que es una expresión de un movimiento afectivo del sentimiento y al mismo tiempo una determinación divina. En Romanos 11:2 dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? Y en Romanos 8, del 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que, le, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Y a los que predestinó, y a los que también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los justificó, a estos también glorificó. Entonces, es evidente entonces que el término presciencia no puede significar el conocimiento de acontecimientos futuros, no, sino la determinación de parte del Padre de tener una relación con las personas, como consecuencia del plan eterno de Dios. Entonces, no se trata de un mero conocimiento sobre algunos o alguien, sino que Dios quería establecer una relación personal y especial con cada hombre que, uh, que Él llame. Y esto se logra pues cuando uno reconoce la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Los elegidos de Dios entonces tienen pues la más alta posición en todo el mundo, la posición de ser santos y amados. Ahora bien, ¿qué es ser santo? La palabra santo significa ser apartado, separado. O sea, Dios llama a los creyentes de todo el mundo y los apartó del estilo de vida que éste ofrecía. La vida antigua de pecado y la vida pues antigua de muerte. Él convoca pues a los creyentes para que estén separados y apartados para sí y la nueva vida que ofrece, una vida de justicia y de eternidad. Amados de Dios, también es otra posición que tenemos. O sea, es algo fabuloso, ¿no? Nos hemos elegido para ser santos y ser amados de Dios. Dios nos ha llamado, pues, para apartarnos de la antigua vida, que esa antigua vida, pues, expresaba
odio a Dios, la antigua vida que rechazaba, la antigua vida que se rebelaba, la antigua vida que ignoraba, la antigua vida que se negaba, la antigua vida que constantemente maldecía el rostro de Dios. Dios nos ha llamado, pues, a los creyentes a ser amados de Dios, las personas que reciben, pues, el amor en Jesucristo y que les permite derramar su amor sobre ellos. Entonces, con lo que hemos manifestado, si Dios ama tanto a los creyentes, a los que nos ha elegido, porque nos ama tanto y lo suficiente como para escogernos, para elegirnos, para que seamos un pueblo santo y amado, entonces Dios pues nos cuidará y se ocupará de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que dar seguridad en los momentos tan difíciles que estamos pasando. Mira, hermano, no importa cuán ridiculizado, cuán abusado, cuán perseguido estés, no importa cuán grave sea la dificultad, lleno de problemas, de repente estás angustiado, no importa también el grado de la dificultad que estés pasando. Dios satisfará, ¿no?, la necesidad de su amado, a quien ha elegido para que sea suyo. Entonces esto te tiene que dar seguridad y confianza, sobre todo en esos momentos tan difíciles, que son difíciles en algunos casos llevaderos. Uno puede incluso preguntarse y decirle, Dios, ¿dónde estás? Pero tú tienes que estar seguro, porque tú has sido elegido por Dios. Eso siempre que quede en lo más profundo de tu corazón. Entonces, de esa manera vas a ser fortalecido y vas a estar seguro de que, y a pesar de los momentos difíciles que estés pasando, Dios tiene el cuidado y el control tuyo. Amén. Ok, entonces veamos también la segunda expresión que el apóstol Pedro nos indica. Nos indica que en primer lugar hemos sido elegidos, pero también nos dice que somos santificados. Y es que la santificación ahora no la haces tú, sino la hace el Espíritu Santo. La santificación la da el Espíritu. La segunda operación salvadora, pues, se relaciona con el Espíritu Santo. En santificación del Espíritu, Pedro lo expresa. El Espíritu que actúa separando a los que creen en Dios. El Espíritu, mi querido hermano, es el agente de la santificación. Comienza su acción antes de la conversión, en una operación de convicción íntima y personal. En Juan, en Juan 16, los versos 7 y 9, nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo abre el corazón del hombre para que el mensaje del Evangelio pueda ser recibido con fe. En Hechos 16:14 nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, en primer lugar vemos que el proceso de santificación que realiza el Espíritu Santo empieza desde la conversión. Él lo primero que hace, abre el corazón del hombre para recibir el mensaje del Evangelio. Bien, para poder entender esto es necesario
resaltar la situación en que nos encontramos. Mira, para darle valor, pues, porque es importante que el Espíritu Santo actúe en nosotros, abriendo nuestro corazón. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo estábamos antes de ser salvos, según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que antes de ser salvos, la palabra de Dios era locura para nosotros. O sea, la palabra de Dios dice que es locura para los que se estaban perdiendo. Y ese era nuestro caso. Entonces, la palabra de Dios era locura. Por eso no la aceptábamos. Ahora, los efectos del pecado, ¿cuáles son? La depravación. Por tanto, teníamos entonces una disposición y una activa inclinación al mal, que nos incapacitaba a la salvación y nos orientaba al mal. Las escrituras también nos dicen que antes de ser salvos, pues otra consecuencia del pecado fue la imposibilidad de cambiar por nosotros mismos, que nos permitía, pues, que no nos permitía amar a Dios y obedecerle. Así en esa situación estábamos, o sea, imposibilitados de cambiar por nosotros mismos. Entonces, si estábamos imposibilitados de cambiar, eso no permitía que nosotros podamos amar a Dios y obedecerle. El que no nace de nuevo no puede ni siquiera hacer un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios. Así estábamos. La condenación final era segura. La mente y el corazón estaban extraviados. Nuestra mente y nuestro corazón estaban extraviados. Y la cruz simplemente estaba fuera de toda lógica. Así nos encontrábamos. Estábamos cegados por una operación satánica que puso un velo, ¿no?, en nuestros ojos del entendimiento, impidiéndonos captar el contenido del Evangelio. Ahora, debemos entender que en el momento de la salvación, o cuando se produce el momento de la salvación, cuando resplandece la luz del Evangelio en nuestro corazón. Entonces, es necesario la intervención en el interior de nuestro corazón que ilumine pues las tinieblas en las que nos encontrábamos, para permitir que entre la luz del Evangelio. Y justamente eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso la obra de santificación empieza por el Espíritu Santo. Entonces, mira lo que Dios va haciendo con nosotros y eso tiene que darte seguridad, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles que estás pasando. Miren, con todo esto que acabamos de mencionar, también se ve complementado con cuál era con la otra situación en que nos encontrábamos antes de ser salvos. ¿Y cuál era? En que estábamos muertos espiritualmente. Muertos. Ahora bien, entendamos bien qué significa muerte en el concepto bíblico. En el concepto bíblico, la muerte no es el término. Muerte es separación en el concepto bíblico. La muerte física, por ejemplo, es la separación de la parte material y la espiritual del hombre. Esa es la muerte física. Y la muerte espiritual es la separación del pecador y Dios a causa del pecado. Es la falta de vida eterna, pues a consecuencia de no estar en Cristo. Quien está alejado de Dios está muerto espiritualmente, mi querido hermano. Entonces, los elementos necesarios para salvación son, número uno, convicción personal del pecado, fe en el Salvador y la regeneración espiritual. Y estas tres cosas que son necesarias para la salvación, ninguno procede pues de un esfuerzo humano, ya que la salvación
es meramente por gracia. Las Escrituras nos enseñan que estas operaciones son obras del Espíritu Santo. ¿Cuál es? La convicción de pecado, la fe en el Salvador y la regeneración espiritual. Son obras del Espíritu Santo. Mire, la convicción del pecado es necesaria. ¿Por qué? Porque nadie se salva por saberse pecador, sino por sentirse pecador. ¿Y cómo lo hace? Simplemente porque el Espíritu Santo te da esa convicción. La obra de convicción del Espíritu Santo es convencer, que implica pues impartir comprensión ante una determinada condición. Y esto puede vincularse pues con la luz, el Evangelio que arroja la luz sobre algo. El Espíritu, al darnos luz, dirige nuestra atención ¿a dónde? A Cristo, revelando la grandeza de su obra salvadora. Entonces ahí es en donde nos convence de pecado. El pecado, mi querido hermano, ocasiona la eterna condenación. Para quien oye el mensaje y rehúsa creer en Jesucristo, que es el único Salvador, pues obviamente está destinado a la condenación si es que no es un redarguido por el Espíritu Santo, convencido de cuál es su situación y que acepte a Cristo Jesús. Miren, al nosotros estar convencidos del pecado y tomando en cuenta que el Evangelio proclama que Dios hizo una obra completa, dejando al individuo la responsabilidad de creer, el Espíritu Santo, al iluminar sobre el carácter y el alcance del pecado, pues lo convence también de justicia, indiscutiblemente la única justicia, la de Dios, quien es Jesucristo, y anula todo esfuerzo humano para alcanzar salvación. Entonces aquí vemos cómo actúa el Espíritu Santo. En primer lugar, nos convence de pecado, nos hace ver cuál es nuestra situación, ¿no? Nos ilumina, porque cuando llega pues la luz del Evangelio, pues nos ilumina, saca a la luz, pues vemos el alcance del pecado, el carácter del pecado, ¿no? Entonces nos sentimos totalmente pecadores y acudimos y el mismo Espíritu Santo nos lleva a la justicia, a la única justicia que Dios acepta. Y esa justicia es Jesucristo. Todo esfuerzo humano queda desechado. Y la justicia que salva, mi querido hermano, es un don de Dios. En Romanos 5:17 nos dice, pues si por la transgresión por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por otro lado, no solamente la justicia es un don de Dios, sino que también la justicia es provista por Dios. El pecador que cree en esa justicia, que cree en Jesucristo, entonces es acepto delante de Él. En Colosenses 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. La justificación implica también o demanda rendirse a Dios, abandonando toda confianza en sí mismo. Este proceso que acabamos de mencionar sobre la acción del Espíritu Santo conduce pues necesariamente a la santificación, en cuya operación pues el pecador es apartado por Dios, salvado y justificado. El Espíritu Santo no solamente pues nos convence de pecado, no nos lleva a aceptar la justicia de Cristo, sino que también genera la fe en el corazón del perdido.
para que deposite en Cristo, para que esté depositada en Cristo Jesús y reciba el perdón de pecados, la vida eterna y también reciba pues una nueva relación con Dios, la que antes no tenía. En Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, como la salvación es un proceso que comienza con la justificación, sigue la santificación y culmina en la glorificación, el Espíritu Santo pues mantiene la acción santificadora, apartando a los creyentes para Dios, convirtiéndolos en sus hijos como miembros de su familia y ciudadanos del reino. Entonces, por la regeneración del Espíritu Santo, entonces eso dota al creyente de un corazón nuevo, apartando de él pues la influencia del antiguo corazón que es corrompido por el pecado y que está continuamente orientado hacia el mal. Ahora bien, entendemos ahora eso. Entonces son dos motivos por los cuales debemos de estar seguros en los momentos difíciles. Podemos ser fortalecidos sabiendo que somos algo. En primer lugar, que somos elegidos por Dios. O sea, que hemos sido elegidos por Dios. O sea, eso nos tiene que dar seguridad, certeza que Dios pues ama y cuida a quien los ha elegido. Y nosotros somos ellos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el Espíritu Santo hizo muchas cosas en nosotros antes de ser elegidos. O sea, en primer lugar nos convenció de pecado, en segundo lugar nos lleva a Cristo, el Espíritu Santo, en tercer lugar, pues también pone en nuestros corazones la fe en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. No solamente el proceso de santificación tiene que ver en el momento de la conversión, no, porque tiene que ver en el momento en que tú te convertes, en el tiempo de santificación, en todo este proceso, mientras tú tengas vida, pues el Espíritu Santo siempre va a estar siguiendo, trabajando contigo, pues que en la que tú vas a estar continuamente redarguyendo todos, muchos aspectos, muchas áreas en tu vida aún. Y eso va a terminar con la glorificación, o sea, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Porque el último instante de tu vida, el último respiro de tu vida, el Espíritu Santo completará la obra para que podamos estar delante de Dios. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo todo lo que Dios hizo con nosotros, sabiendo de que antes de conocer nosotros estábamos imposibilitados, que no podíamos ver la obra de Cristo, que es más, o sea, ignorábamos a Cristo, por nosotros mismos no podíamos buscar a Dios, sino que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, pues debemos de estar seguros, firmes en nuestra creencia cuando estemos en esos momentos tan difíciles. Porque si Dios hizo todo con nosotros, Él y nos ha separado para un propósito, y eso lo vamos a ver el día o la próxima semana, nos ha separado para un propósito. Todo esto nos hace ver que debemos mantenernos firmes, confiados. Puede ser cualquier situación que tú estés pasando. Si tú tienes claro esto, si tú entiendes de que has sido elegido y que eres amado y cuidado por Dios, que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti y que completará la obra cuando estemos en su presencia, pues eso nos tiene que dar seguridad y confianza, sobre todo en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos en que somos perseguidos, en esos momentos que nos sentimos abrumados, cuando la tempestad se desata, en donde viene uno y otro problema,
pues mantengámonos firmes, entendamos bien lo que Dios hizo, nos eligió y sigue trabajando en nosotros. Y Él tiene el cuidado y el amor por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque abres nuestros ojos, abres nuestra luz. Señor, a veces cuando vienen los problemas nos centramos tanto en los problemas y no nos centramos en lo que tú has hecho. No nos apropiamos de las verdades que están escritas. No reflexionamos lo que tú hiciste y lo que haces por nosotros y lo que harás por nosotros. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos elegiste. Sabemos que somos amados por ti, Señor. Tú nos has elegido para tener una relación contigo. Tú nos has elegido y por tanto, Señor, somos amados tuyos. Señor, y en ese amor, pues fuimos como éramos antes, lo que hiciste por nosotros, como tú, Señor, al habernos elegido, pues también pues, tu Santo Espíritu pusiste en nosotros, nos redarguyó, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Señor nos hizo ver quiénes éramos, nos hizo contemplar la justicia tuya, que es Jesucristo, Señor, y también sabíamos que estábamos destinados a condenación y sabíamos que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y seguirá. Señor, hay muchas áreas que todavía son imperfectas en nosotros, pero Él seguirá trabajando en el último instante de nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo contemplará la obra para poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, y eso nos da la seguridad y la certeza de que debemos mantenernos firmes. No miremos el problema, sino miremos lo que tú hiciste con nosotros. Que te miremos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Sigue tocando nuestra mente y nuestro corazón y sigue hablándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, los esperamos el próximo viernes porque estaríamos hablando de, ok, Dios nos ha elegido, Dios nos ha santificado, pero ¿para qué? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios los bendiga. Los esperamos el día viernes a las 8 de la noche. Amén.